Vamos a definir el sistema HAZARD por su sigla en inglés. La definición en español va a ser análisis de peligros y puntos críticos de control. Análisis de peligros y puntos críticos de control. En sí, ¿cómo lo definimos? Es un sistema de aseguramiento de la calidad, orientado a prevenir, identificar y controlar todos los factores que pueden afectar la salud del consumidor. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. El problema en el Apolo 13 fue eléctrico, pero podría haber sido diferente si los alimentos de los astronautas no hubiesen sido elaborados de acuerdo con los principios del sistema HACCP. El sistema HACCP fue desarrollado por la compañía Pillsbury y por la NASA, cuando ésta se preparaba para enviar un hombre al espacio. Al analizar los problemas que pudieran comprometer el éxito de la misión, preocupaba a los científicos la posibilidad de que los alimentos enviados a bordo transmitiesen alguna enfermedad a los astronautas mientras estuviesen en el espacio. Esto significaría el fracaso de la misión. Para evitar este problema, Pillsbury, una empresa estadounidense que ha producido los alimentos llevados en los primeros vuelos tripulados al espacio, desarrolló en conjunto con la NASA el sistema HACCP. El sistema se basa en un enfoque preventivo y sistemático ante los peligros biológicos, químicos y físicos mediante la anticipación y la prevención, en lugar de centrarse en la inspección y las pruebas del producto final. El sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, cuya sigla HACCP viene del inglés Hazard Analysis and Critical Control Points, es una herramienta que utilizan los que manipulan e industrializan alimentos con el objeto de obtener productos inocuos para la salud del consumidor. Los peligros biológicos se deben a la contaminación por microorganismos patógenos como bacterias, virus y protozoarios, y a la contaminación por parásitos como las tenias, los ascárides y muchos otros que pueden transmitirse por los alimentos. Los peligros químicos se deben a la contaminación de los alimentos por productos utilizados en la limpieza y la desinfección, aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas, toxinas, metales pesados y muchos otros productos químicos. Los peligros físicos se deben a objetos que pueden contaminar los alimentos y causar alguna lesión al consumidor, como ocurre con astillas de madera o trozos de vidrio, plástico y metal. El propósito del sistema HACCP es evitar que ocurran estos peligros mediante la aplicación de 7 principios. Principio 1. Realizar un análisis de peligros y establecer las respectivas medidas preventivas. Este principio corresponde a las letras HA de la sigla HACCP, es decir, Hazard Analysis. Es aquí donde se analizan los peligros para la salud del consumidor que pueden afectar al alimento en cada etapa de su preparación o proceso. Al definir los posibles problemas, pueden establecerse las medidas preventivas para cada uno de ellos. Por ejemplo, para evitar la multiplicación de patógenos en determinados alimentos, se debe hacer un control de la higiene y de la temperatura. Principio 2. Identificar los puntos críticos de control. Este principio corresponde a las letras PCC de la sigla HACCP. Un punto crítico de control es una etapa en la cual se puede aplicar el control para prevenir, eliminar o reducir el peligro a un nivel aceptable. Por ejemplo, el tratamiento térmico de alimentos es esencial para eliminar o reducir a niveles aceptables el peligro constituido por las bacterias patógenas. Principio 3. Establecer los límites críticos. Para cada punto crítico de control deben establecerse y especificarse límites críticos. Estos son criterios que se distinguen entre lo que es aceptable
y lo que es inaceptable. Los límites críticos se utilizan para juzgar si un proceso está o no produciendo alimentos seguros. Los límites críticos pueden ser distintos factores, como la temperatura, el tiempo, las dimensiones físicas del producto, la actividad del agua y otros. Por ejemplo, el límite crítico para el PCC de la cocción de la carne es la temperatura interna mínima de 60 grados centígrados. Principio 4. Establecer procedimientos de monitoreo o de vigilancia. El monitoreo es la observación programada de un PCC para determinar si se están respetando los límites críticos. Debe establecerse cómo se efectuará el monitoreo, en qué momento y quién es responsable. El monitoreo confirmará si se está siguiendo el plan HACCP. Un ejemplo de procedimiento de monitoreo es la lectura de termógrafos para certificar que la temperatura se mantiene dentro de los límites establecidos. Principio 5. Establecer las medidas correctivas. Pese a que el sistema HACCP es preventivo, el monitoreo puede detectar que se ha perdido el control del proceso. La pérdida de control se considera un desvío del límite crítico de un PCC. La acción correctiva debe controlar el producto que no cumple las normas y corregir la causa. Deben registrarse las acciones correctivas emprendidas. Un ejemplo de acción correctiva es el desecho de productos que no cumplen las normas. Principio 6. Establecer los procedimientos de verificación. La verificación es la aplicación de métodos, procedimientos, pruebas y otras evaluaciones, además del monitoreo, para determinar la conformidad con el sistema HACCP. La verificación debe ser realizada por personal calificado o por individuos capaces de detectar deficiencias en el proceso. Análisis microbiológicos son un ejemplo de verificación. Principio 7. Establecer un sistema de registro. Los registros son pruebas escritas por las cuales se documentan las acciones emprendidas. Son muy importantes para revisar si el sistema HACCP es adecuado o no. Un registro muestra la historia del proceso, el monitoreo, las desviaciones y las acciones correctivas de un PCC por medio de gráficos, registros escritos o archivos electrónicos. Otros ejemplos son las planillas de monitoreo del proceso y los resultados de los análisis de laboratorio. Los principios del sistema HACCP pueden aplicarse en cualquier etapa de la producción de alimentos, desde la producción primaria hasta el consumo final, con objeto de tener un producto seguro e inocuo para el consumidor. Además de esto, el sistema HACCP es compatible con otros sistemas de control de calidad. Esto significa que la inocuidad, la calidad y la productividad pueden unirse a los beneficios de una mayor confianza por parte de los consumidores, más utilidades para las empresas y mejores relaciones entre quienes trabajan por el objetivo común de garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos. Todo esto puede expresarse en un beneficio evidente para la salud y para la economía de los países. La creciente aceptación del sistema HACCP en todo el mundo por parte de la industria, los gobiernos y los consumidores, junto con la compatibilidad con sistemas de garantía de calidad, permiten prever que este sistema será en este siglo XXI la herramienta más utilizada para garantizar la inocuidad de los alimentos en todo el mundo. Vamos a poner un ejemplo sencillo de cómo se aplica el Hazard o el sistema Hazard o HACCP en la industria de alimentos. Cuando desarrollamos un proceso, debemos evaluar en qué etapas del proceso puede haber un mayor riesgo
para la inocuidad del alimento. No olvidemos que el término de inocuidad se refiere a la garantía de que el producto que estoy manipulando es apto, es sano, que no genera riesgo a la salud de las personas. Entonces, una herramienta que nos puede ayudar a identificar esas etapas donde puede haber un riesgo es un flujograma o también llamado diagrama de flujo del proceso, donde yo describo cada una de las etapas de elaboración del alimento y por medio de esta descripción puedo evaluar en qué etapas específicas hay un factor que genere riesgo a la inocuidad. Entonces, hablemoslo en términos más simples. Yo realizo un proceso de transformación de un alimento. Digamos que yo tengo una planta donde proceso pollo relleno. ¿Qué tipos de peligros pueden haber durante la elaboración de ese producto? Uno de los peligros podríamos decir que se contamine, que haya una contaminación con otro alimento. Otro de los peligros puede ser al momento de la recepción, que la materia prima no venga bajo las condiciones adecuadas. Otro de los peligros puede ser al momento ya de la preparación como tal, que el producto llegue a una cocción externa, pero internamente quede crudo. Cuando yo realizo la descripción de todo el procedimiento, puedo evaluar precisamente en cuáles de las etapas se puede afectar la inocuidad. Todos estos son peligros, incluso al momento de empacarse, si el empaque no cumple con las características requeridas. Pero realmente lo que nos interesa conocer dentro de la aplicación de un sistema Hazard es cuáles son los puntos críticos. Por lo general le llamamos punto crítico o PCC, así lo vamos a conocer de ahora en adelante, PCC, punto crítico de control, a aquellos factores que si no se mantienen, valga la redundancia, controlados, van a afectar de manera significativa a ese alimento y que lo que yo haga después no va a recuperar el riesgo que se puede haber generado en ese producto. Entonces, si retomamos el ejemplo del pollo relleno, el punto o los puntos críticos fundamentales que encontramos en este proceso son el tiempo y la temperatura. Por lo general, para que les sea más fácil identificar los puntos críticos en sus actividades, lo más común es que el punto crítico es algo medible, algo a lo cual usted le pueda establecer un límite crítico, es decir, un rango en el cual se mantiene controlado. Porque el tiempo y la temperatura, si el alimento, en este caso, el pollo me quedó cocido afuera, pero el relleno quedó crudo, quiere decir que estas variables no fueron controladas y puede haber una posible proliferación de microorganismos que van a afectar la calidad microbiológica de este producto. Y lo que yo haga después ya no va a recuperar esta situación que se generó en el momento. Para que sea más fácil identificar dentro de un proceso cómo se aplica el sistema Hazard, vamos a ver brevemente sus 7 principios. ¿Cuáles son los 7 principios del sistema HACCP? El primer principio lo definimos como analizar el peligro, que en el ejemplo que acabamos de nombrar ya lo estábamos determinando. Mediante el diagrama de flujo puedo evaluar en qué etapas hay peligros fundamentales para el alimento. A partir de la identificación de los peligros vamos a establecer el principio 2, que es determinar los puntos críticos. A partir de esta identificación establecemos los límites críticos, que serían los rangos en los cuales puedo mantener controlados dichos puntos críticos de control o PCCs. Cuando nos referimos al cuarto principio, que nos habla de procedimientos de monitoreo, es decir, qué métodos voy a utilizar para mantener controlados estos límites, ya sea toma de temperaturas, medición de pH, control de humedad, cómo voy a monitorear o a revisar que estos PCCs se encuentren dentro de los límites críticos. Quinto parámetro o quinto principio, vamos a hablar de planes de acciones correctivas. Cuando encuentro que hay una desviación del proceso, debemos establecer una acción correctiva. ¿Qué hacer para que ese punto crítico que salió de su límite vuelva a su límite, o si definitivamente ya tengo que establecer una medida correctiva como el desecho del producto? El sexto
parámetro o sexto principio nos habla de mantenimiento de registros. Un registro me sirve para monitorear también, para tener una evidencia, un histórico de forma escrita de los procedimientos que estamos llevando a cabo dentro de la implementación del sistema Hazard. Y por último, los procedimientos de verificación. Ya sería establecer dentro de la planta un comité, digamos, un grupo de personas o de profesionales del área o de todas las áreas de la planta que estén involucrados con verificar, con revisar de manera constante y permanente que todos los principios del sistema se estén desarrollando de una manera clara y puntual.